Hola chiquillos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva clase. Hoy día cambiamos un poquito de escenario porque hace mucho frío arriba, así que está un poquito más cálido acá. Eh, Bien, hoy día vamos a comenzar, ¿cierto? Lo que va a ser la preparación de la prueba integrativa. Vamos a ir tomando todos los contenidos que van a ingresar en esta prueba. Comentarles nuevamente que estos contenidos ya están en el aula virtual, todos, ¿cierto? Que evidentemente los vamos a ir viendo acá también, todos los contenidos que van a entrar, pero ustedes lo tienen disponible en el aula virtual, pueden ingresar a la carpeta de evaluaciones y ahí van a encontrar el detalle de todos los contenidos que van a entrar, que no son los mismos que entraron en la prueba número uno, ya que fui quitando algunos y quedaron los más relevantes, ¿ya? Y evidentemente tenemos que sumar a eso desde la alimentación saludable hasta el final del curso, ¿ya? Bien, en ese sentido entonces hoy día comenzamos con esta preparación. Recordarles, ¿cierto?, que muchos de estos temas le van a comenzar a sonar repetitivos. Por un lado es bueno, por otro lado hay que tener un poco de paciencia porque evidentemente esto se hace algo eh, básicamente repetitivo, pero en la medida que a usted le resuene esto, también es mucho más práctico para estudiarlo o le va a quedar esto mucho más rápidamente grabado. Así que paciencia, ¿cierto? En este tema, pero la idea es que lo vayamos viendo con calma. Las personas que no lo hayan tenido, ¿cierto?, con claridad aún estas definiciones, es la oportunidad para ellos, ¿ya? Así que vamos a ir abordándolo con calma, pero ir dejando claro todo lo que puede entrar. Y al final de esta cápsula, la idea es que nos encontremos, ¿cierto?, en Collaborate a conversar específicamente de lo visto acá, si hay cualquier duda en relación a estos contenidos, porque evidentemente ya no los vamos a ver más, ya los vamos a ver en el día de hoy y después ya hasta la evaluación, ¿ya? Eh, Todo lo que aparece acá, todo lo que vamos a mencionar va a estar dentro de la prueba, ¿ya? En mayor o menor medida, pero va a estar, ¿ya? Entonces por eso es importante que vayan tomando nota. También agregué una diapositiva con posibles preguntas, ¿cierto? ¿Dónde debiera ir orientado esto? Justamente para que ustedes se enfoquen en esa parte, eh, para así generar la mayor, creo yo, especificidad en lo que se busca, ¿ya? Lo que básicamente yo quiero es que aprendan ciertas cosas que les puede servir, independiente de lo que ustedes estudien, les puede servir, ¿ya? Eso es lo que deberemos buscar y son todos conceptos que ya hemos estado trabajando, lo trabajaron también en sus trabajos, ¿cierto?, investigativos. Entonces, por eso primero quería hacer este inicio, para que tuvieran tranquilidad en ese sentido, porque son contenidos que ustedes ya han visto y la idea es que vayamos entonces repasándolos. Bien, comenzamos entonces. Dentro de hoy día, ¿cierto? Vamos a ver varios de los conceptos más sencillos con los que comenzamos a trabajar. El concepto de actividad física, ejercicio físico, salud, calidad de vida. Después vamos a pasar al IMC, las definiciones, la fórmula, el cálculo, la clasificación, ¿cierto?, según la tabla del IMC, la frecuencia cardíaca y frecuencia cardíaca máxima, ¿ya? Evidentemente todo esto lo vamos a ir viendo, pero va a ser un poquito más rápido de lo que vimos en su momento. Por eso la idea es que si
hay algo que quedó ahí, cualquier cosa dando vuelta, aprovechemos el tiempo de Collaborate para comentarlo, ¿ya? Bien, ojo que en la primera diapositiva aparecen todos los conceptos, pero evidentemente tenemos mucho más que hablar que solamente eso, ya no se vayan a confundir que eso es solamente lo que entra. Esta es como la primera parte, lo que viene en esta diapositiva. Bien, entonces, partamos. Ustedes van a encontrar ahí en la tercera diapositiva de esta presentación varios dibujitos que básicamente tratan de dar a entender de qué se trata cada una de estas frases o palabras. Cuando hablábamos de actividad física, ¿cierto? Mencionábamos que es todo, absolutamente todas las actividades que nosotros realizamos diariamente, ¿ya? Habíamos dicho que, por ejemplo, sentarse a escribir en un computador, lo que estamos haciendo prácticamente todos los días, ustedes todos los días haciendo trabajos, conectándose a clases, etcétera, eso son actividades físicas, ¿ya? Uno de los elementos que nosotros estuvimos conversando, yo estuve conversando en una de las conferencias, es que nosotros, los chilenos en general, tenemos una actividad física que es bastante limitada, ¿ya? Pero lo que estábamos viendo es que producto de la aún mayor limitación para movernos en estos tiempos, nuestra actividad física, o sea, lo que hacemos diariamente, ¿cierto? Moverse, ir en el metro, subir la escalera del metro, eso son actividades físicas. Y eso se ha ido reduciendo, evidentemente, en estos 3 o 4 meses, se ha ido reduciendo muchísimo. La actividad física se ha ido reduciendo. ¿Por qué? Porque ahora nos levantamos, nos quedamos en pijama, no hacemos ese trayecto, por ejemplo, a la micro o al metro, no hacemos el trayecto de caminar, ¿cierto?, a los trabajos, a la universidad, etcétera, etcétera. Entonces todo eso, todo ese gasto energético de esa actividad física, ¿cierto?, no se está gastando. Y por eso es tan fácil ir acumulando exceso, ¿cierto?, de calorías, porque no gastamos a partir de la actividad física, ¿ya? Por eso es importante, chiquillos, entender, cuando hablamos de actividad física, es eso, ¿ya? El salir a comprar pan, el estar frente al computador, bañarse, lavarse los dientes, toda esa actividad física, y todo eso genera un gasto energético, de mayor o menor medida, pero genera un gasto energético. Eso es una pregunta que puede salir, ¿ya? Vamos a ir anotando de inmediato que la actividad física evidentemente genera ese gasto energético. Deme un segundito. Ya, no importa. Estoy anotando solamente una idea para que no se me vaya. Dame un segundito. Ya, perdón. Entonces, estábamos hablando que la actividad física siempre, independiente de lo pequeño que pueda hacer, nos va a generar ese gasto energético. Genera un gasto energético, ¿ya? Y por eso es importante tener actividad física. Cuando hablábamos, quizás quedó como la idea al comienzo del curso, cuando hablamos de actividad física como en el área negativa, como sí, pero es muy poco. Pero ese poco, esa poca actividad física que nosotros tenemos, o esos pequeños suma de actividad física, la verdad es que durante el día nos aportan un gran gasto energético, ¿ya? Por eso es importante mantenerse con actividad física, ¿ya? Mantenerse activo, mantenerse caminando. Y la diferencia, y aquí pasamos al ejercicio físico, ¿cierto?, que es donde ahí sí gastamos
una mayor cantidad de, tenemos un mayor gasto calórico en un menor tiempo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque mi actividad es intensa, es programada, ¿cierto? Primero es programada, por ende, si es programada deberemos tener un objetivo, ¿cierto? Dentro de lo que estamos buscando también un objetivo de gasto de calorías, un gasto energético. Entonces, cuando tenemos ese ejercicio físico, que insisto, es programado, es planificado, eh, tiene un objetivo, ¿cierto? Que es la diferencia con la actividad física, tiene un objetivo determinado y también ese gasto energético en relación a la actividad física es muchísimo mayor, ¿cierto? Porque estamos directamente haciendo algo intencionado con nuestro cuerpo que requiere o necesita un gasto energético mayor, ¿ya? Ahora, importante tener en cuenta es que ambos presentan gasto energético y la actividad física es indispensable para mantenernos también en forma, digamos, porque nos ayuda a quemar las calorías. La actividad física, la verdad es que podríamos definir que va quemando las calorías a lo largo del día. Durante todo el día voy haciendo distintas actividades físicas que van gastando energía, ¿ya? Por ende es súper importante mantenerse lo más activo posible. Bien, teníamos también dentro de ese dibujo, están acá como más simplificados, ¿cierto? Eh, el concepto de salud, que seguimos utilizando el de la OMS, que insistimos, es un concepto que está bastante atrasado o bastante antiguo, ¿cierto? Del año 47, y que no ha producido grandes cambios. Ellos hablan, ¿cierto?, de solamente que ya no es solo la ausencia de enfermedades, sino que es un todo, ¿cierto?, más completo, que es el bienestar físico, mental y social, ¿ya? En eso se divide esa definición y que de una u otra manera también está ligado a la calidad de vida, ¿ya? Porque en palabras más sencillas, la salud habla de estos tres grandes aspectos, ¿cierto? Físico, mental y social, pero la calidad de vida lo que hace es incorporar, además de eso, además de la parte física, además de la parte social y mental, los va incorporando otros elementos que son fundamentales. Y cuando hablamos de calidad de vida hablamos de un elemento mayor, ¿cierto? Cuando hablamos de salud estamos como enfocándonos en solo estos aspectos, ¿ya? Y la calidad de vida abarca muchísimo más, ¿ya? Abarca la realización personal, abarca el trabajo, abarca el dinero, ya que eso no habla en sí el concepto de salud, aunque alguien podría entenderlo, ¿cierto? Alguien podría decir, sí, pero el concepto de salud habla de la parte mental. Y para estar bien, ¿cierto? Mentalmente, yo tengo que tener, pero esto ya entramos en el terreno de suponer todo, yo tengo que tener un ingreso, tengo que tener tranquilidad, tengo que tener relaciones sociales, ¿cierto? Pero no lo estipula, no, la salud no lo dice específicamente, sino que queda como muy ambiguo, muy en el aire. En cambio, la calidad de vida sí lo dice, sí especifica la importancia de la salud física, la salud mental, ¿cierto? Pero ahí lo va desarrollando con el trabajo, con el esparcimiento, con el desarrollo social, con infraestructura, ¿cierto? Donde yo pueda atenderme, donde pueda salir a pasear. Entonces, cuando hablamos de esta calidad de vida, es algo, un concepto mucho, mucho mayor, ¿ya? Mucho más amplio y que abarca prácticamente todo lo que interviene en nuestra vida, ¿ya? Y que nosotros habíamos comentado, ¿cierto? Que estamos en una sociedad donde nuestra calidad de vida es bajita, es más bien mala,
con todo lo que estamos pasando, evidentemente, en nuestra calidad de vida, y nosotros lo hemos sentido, lo hemos vivido, yo creo todos, ¿cierto? Con lo que estamos viviendo, eh, hace que nuestros estilos de vida estén muy dañados, ¿cierto? Estén precarizados y, y la verdad es que hace difícil y ahí comienza a surgir el estrés, comienza a surgir la presión, comienza a surgir la depresión, comienza a surgir una serie de elementos que la verdad es que lo hacen bastante difícil decir que tenemos una calidad de vida aceptable o buena. ¿Ya? Estamos en época normal, digamos, estamos lejos de eso, muy lejos, porque, por ejemplo, solo pensar en áreas verdes. En las comunas, ¿cierto? En la mayoría de las comunas las áreas verdes no existen, son muy, muy, muy pocas. Y están centradas o están centralizadas en comunas donde los recursos, ¿cierto?, son mucho mayores y donde la calidad de vida de esas personas sí es distinta, pero en relación a la proporción, ¿cierto?, es muy menor. Entonces, con ese puro ejemplo podemos decir que nuestra calidad de vida en general es un poquito pobre, ¿eh? En ese sentido. Bien, luego, a ver, pasamos por todos: actividad física, ejercicio físico, salud y calidad de vida. Bien. Después pasamos al IMC, índice de masa corporal, ¿cierto? Como definición, podríamos decir que el IMC es un instrumento matemático que nos ayuda, nos da ciertas luces de cómo puede estar una persona o cómo está una persona en relación a su peso y a su estatura. Lo clasifica, ¿cierto?, de acuerdo a una tabla, pero habíamos dicho y hemos tratado de recalcar de todas las maneras posibles de que el IMC, ¿por qué lo recalco nuevamente? Porque en varios trabajos que ustedes entregaron, cuando hablaban acerca del IMC y hacían su clasificación, los que hicieron la clasificación de su IMC, hablaban de un peso saludable. ¿Ya? No, hablaban que estaban saludables. Y eso es un error si se basan en el IMC, porque el IMC no dice si usted es saludable o no. ¿Ya? El IMC lo que te puede decir es si tú estás dentro de un peso categorizado como normal. Nada más que eso. No dice que usted es saludable, no puede decir que usted es saludable. Y usted evidentemente no lo puede decir. Por más que usted sepa que es saludable, no se puede guiar del IMC. Yo voy a hacer esa pregunta, ahí hay otra pregunta. ¿Por qué? Porque es súper importante que entiendan eso. El IMC no puede clasificar y decir, tú estás súper saludable porque tienes 22 en la escala de clasificación. No, no lo puede hacer, no lo puede decir. Lo hemos dicho en varias oportunidades. Puede ser una persona muy delgada pero su alimentación se basa solamente en comida chatarra. Por ende, los niveles de grasa de esa persona pueden ser extremadamente altos. ¿Ya? Y así, como habíamos dicho también, las personas que tienen que pueden tener sobrepeso, pero ese sobrepeso puede ser músculo, puede ser trabajo muscular, puede ser una estructura ósea distinta. Nosotros no alcanzamos a ver eso, los detalles, ¿cierto?, de los tipos de estructura ósea, pero hay variables de eso. No lo vamos a ver ahora porque no viene al caso, pero eso puede variar el peso, ¿ya? Desde una estructura ósea que sea más pequeña a una estructura ósea que sea mucho más grande, evidentemente que va a variar el peso.
Pero lo más importante, lo que puede variar mucho más, es la cantidad de músculo que tenga esa persona. ¿Ya? Si ella tiene esa persona tiene un desarrollo muscular mayor, ¿cierto? Va a influir en ese peso y puede perfectamente llevar a que cuando hagamos el ejercicio matemático me arroje que tiene sobrepeso. Pero no porque tenga sobrepeso yo voy a decir que tiene una mala salud, porque no lo puedo hacer. ¿Ya? Ahora, evidentemente, y así lo demuestran también los estudios, las personas que tienen sobrepeso, la mayoría de esas personas, ¿cierto? Es por un exceso de grasa, ¿ya? Y no por un exceso de músculo. Exceso de músculo, no está bien dicho, pero no por tener una masa muscular muy desarrollada, sino que normalmente está asociado a problemas con excesivo acumulación de grasa. ¿Ya? Bien, entonces, solamente poner énfasis en eso porque es algo que me preocupa que lo sigan diciendo. No puede el IMC decir si una persona tiene un buen estado de salud o no. ¿Ya? No puede hacerlo. ¿Ya? Eso fijo, se lo voy a preguntar. Bien, ahora, ¿sirve el IMC? Sí, sirve, sirve. Sirve para diagnosticar o tener una idea general de la población a la que, por ejemplo, yo estoy estudiando. Esa población puede ser un colegio, puede ser un curso, puede ser una comuna, Chile entero, y se ha hecho, ¿no es cierto?, la clasificación del IMC y es una de las fórmulas más rápidas de hacerlo y identificar cómo estamos en relación a el sobrepeso a nivel país. ¿Ya? Bien, y aparece entonces, ¿sirve para determinar el grado de salud de una persona? No, así de simple, no sirve. Y bueno, en la clasificación de la tabla no lo voy a ver, pero la idea es que lo sepan porque sí o sí va a haber algún ejercicio donde usted tenga que clasificar a una persona dependiendo de su resultado, como bajo peso, normal, sobrepeso u obesidad, ¿ya? Para que puedan ver eso. Bien, después pasamos a la frecuencia cardíaca. La frecuencia cardíaca ¿cierto? Como uno de los indicadores, ¿cierto? De signos vitales más importante o más frecuentemente usado para determinar el signo vital de una persona. Y la frecuencia cardíaca mide la cantidad de veces que late nuestro corazón en un minuto. ¿Ya? Hace tiempo, ¿cierto? Habíamos conversado, uno de los chiquillos, ¿cierto? Planteó en el curso que siempre, ¿cierto? Se debiera medir en un minuto la frecuencia cardíaca y es cierto, se debiera siempre medir la frecuencia cardíaca en un minuto para saber exactamente cuál es la frecuencia de esa persona. Lo que nosotros hacemos, ¿cierto? Normalmente en las clases es reducir eso a, a una contabilidad mucho más rápida, pero netamente para tener una idea de cómo está nuestro corazón latiendo, ¿ya? Tratando de hacerlo lo más rápido posible para poder proseguir con el ejercicio y tener una idea razonable de cómo está latiendo nuestro corazón. En la medida que nosotros vamos haciendo ejercicios, ¿ya? Uno incluso llega el momento en que comienza a conocer o casi a identificar cómo está nuestro corazón latiendo de acuerdo a qué ejercicio estoy haciendo, ¿cierto? Cuando comienzo a sentir el corazón, ¿cierto? O siento las pulsaciones, más bien dicho, en la garganta, siento una respiración, ¿cierto? Tengo una respiración muy forzada, o estoy con falta incluso de oxígeno y necesito respirar más, evidentemente eso nos va dando signos y uno ya va identificando en qué nivel de ejercicio uno está. ¿Ya?
habíamos dicho, ¿cierto?, que el corazón va variando de acuerdo a todas las actividades que nosotros hacemos. Cuando yo estoy hablando es distinto a la actividad cuando yo estoy escuchando. Cuando me levanto es distinto a cuando estoy haciendo una actividad ya en el día. Y va variando durante todo el día nuestro corazón dependiendo de lo que nosotros estemos haciendo, ¿cierto? Si estoy caminando, va a estar latiendo a tal frecuencia. Si comienza a subir la escalera, mi corazón, ¿cierto?, detecta que estoy con esta actividad física mayor y comienza a desarrollar, ¿cierto?, a lanzar mayores cantidades de sangre porque mi cuerpo lo está requiriendo. Habíamos dicho, ¿cierto?, un ejemplo de cuando, por ejemplo, nos asustamos o cuando estamos bajo una presión importante, nuestro corazón también comienza a latir para generar, ¿cierto?, mayor oxigenación y preparación para un evidente posible estado de emergencia. Entonces el corazón se va preparando solo y la verdad es que funciona de manera automática dependiendo de nuestros también pensamientos y en qué estamos, ¿cierto?, afrontándonos a él, a la realidad, ¿cierto? Si estamos en un peligro o no. Bien, eso con respecto a la frecuencia cardíaca. Habíamos dicho, ¿cierto?, también el tema de las pulsaciones, donde lo podíamos sentir, ¿cierto? Los dedos que podíamos sentir, ¿cierto? Acá, pulso carótido normalmente, otros lo hacen en la muñeca. Pero lo importante es que siempre que estemos haciendo ejercicio, por lo menos nos vayamos acostumbrando a ir midiendo la frecuencia cardíaca para ir entendiendo, ¿cierto?, en qué valores vamos a ir trabajando, en qué frecuencia deberíamos ir trabajando para mejorar eh, para mejorar, perdón, el entrenamiento, dependiendo en qué zona vamos a trabajar, si al 80%, si al 60% de nuestra frecuencia cardíaca máxima, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Frecuencia cardíaca máxima, que teníamos una fórmula muy muy sencilla de 220 menos la edad. Esto se estandarizó, no me acuerdo si a ustedes se los comenté o no, pero antes había una diferencia entre hombres y mujeres. Las mujeres antes tenían una fórmula de 226 menos la edad y los hombres tenían una frecuencia de 220 menos la edad, ¿ya? Esto se estandarizó porque básicamente la diferencia era mínima entre hombres y mujeres, no había razón de tener dos fórmulas distintas. Y se estandarizó por la más, digamos, la que podría ser más precavida, ya que el corazón de la mujer en general, ¿cierto?, funcionaba a un mejor rendimiento que el del hombre. Entonces se estandarizó por la más baja, que sería el de 220. ¿Ya? Las mujeres siempre tenían una frecuencia cardíaca que era superior a la del hombre en cuanto a la resistencia. Bien, lo importante de esto es entender que la frecuencia cardíaca la frecuencia cardíaca máxima, a medida que avancen, ¿cierto?, los años, es necesario entender que mi corazón normalmente, ¿cierto?, estamos hablando de personas normales, las personas que son entrenadas, ¿cierto?, y principalmente entrenan la frecuencia cardíaca, perdón, entrenan la resistencia, se salen de estos números normales. Pero en la medida que nosotros vamos envejeciendo, nuestra frecuencia cardíaca máxima va disminuyendo, ¿ya? Aquí aparece un pequeño ejemplo, ¿cierto? Con 20 años mi frecuencia cardíaca máxima es de 200, con 25 años mi frecuencia cardíaca máxima deberá bajar a 195, con 50 años baja a 170. Y esto entender que no es que mi corazón no pueda latir más que eso, ¿ya? Mi corazón puede latir los 200, 250 veces por minuto, pero ya es peligroso, ¿ya? La medida que entonces voy envejeciendo, voy tratando, entre comillas, con mayor cuidado a mi corazón y la exigencia va bajando, ¿ya? Eso es lo importante para mantener como una regla segura de trabajo, ¿ya?
Porque a veces se piensa eso, que el corazón no es capaz de latir como latía antes. Es capaz de latir eso y sigue latiendo, pero la verdad es que eso conlleva un riesgo, ¿cierto? ¿Se acuerdan que hablamos de no asustar a los viejitos, ¿cierto? O a mi abuelo, de hacerle broma o cosas así, porque, claro, el corazón ya no es el mismo y puede presentar distintas fallas o problemas, ¿ya? Bien. Después aparecen estas preguntas para que ustedes lo vayan teniendo en claro. Hoy día vamos a terminar con esta parte. Eh, por ejemplo, que esto va a estar al final de cada una de las presentaciones que hagamos, de estos resúmenes, que son, ¿qué preguntas pueden salir, por ejemplo, en la evaluación? Ejemplos de actividades físicas. Yo voy a poner ejemplos X, estoy caminando al metro. ¿Qué es eso? ¿Un ejercicio? ¿Es una actividad física? Usted ya tiene la respuesta, ¿cierto? Formas de entrenamiento. Por ejemplo, si yo hablo de CrossFit, si yo hablo de entrenamiento de circuito, si yo ya nombro, ¿cierto?, la palabra entrenamiento, lo que debiera estar inmediatamente en su cabeza es llevarlo al ejercicio físico, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando hablamos de cualquier tipo de entrenamiento, eh, a ver, para que no se confunda, cuando usted se junta, esta es una buena pregunta, cuando usted se junta a jugar un partido de baby fútbol, ¿eso es actividad física o es ejercicio físico? Una pregunta ahí para que reflexionen. Ojalá alguien en Collaborate lo saque, lo converse, para que lo podamos discutir. ¿Qué es ir a jugar la pichanga con los amigos? ¿Ejercicio físico o actividad física? Piénselo un poquito. Bien, después salud, calidad de vida, conceptos que comparten similitudes, ¿cierto? Pero habíamos dicho que salud eh, está un poquito más enfocado a netamente lo físico, ¿cierto? O lo mental, habla de lo social, pero la calidad de vida es algo mucho más grande, que abarca mucho más. Eh, y el IMC tiene que saber el cálculo, clasificaciones, saber responder a las tres preguntas que habíamos dicho. Sí, podría detectar o sea, se podría decir el grado de salud de una persona, si mide la grasa, no mide la grasa, no le había respondido eso, no mide la grasa, y si servía el IMC, ¿ya? Eh, y acerca de la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Saber la definición, saber el cálculo de la frecuencia cardíaca máxima. Básicamente eso podrían ser las preguntas de esta primera parte, ¿ya? Ya, chiquillos, nos juntamos entonces en Collaborate y seguimos conversando. Ojalá alguien pueda responder la consulta. Bueno, lo voy a preguntar también acerca de esa actividad que muchos se desarrollan de ir a jugar fútbol o voleibol o básquetbol o lo que sea, pero ¿cómo lo consideramos? ¿Una actividad física o un ejercicio físico? Ya, chiquillos, nos vemos y terminamos por hoy día con respecto a la primera parte de la preparación de la prueba integrativa. Chao, chao.